Hola gente, ¿qué tal? En este video lo que vamos a hacer es estudiar cómo medir magnitudes eléctricas. Es muy importante ya que muchas veces hay que medir magnitudes eléctricas y en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con tensiones periódicas, ¿sí? Bueno, para empezar a trabajar con este tema lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas definiciones. Siempre que hablamos de una señal periódica sabemos que la señal, si nos paramos en un punto, nos corremos un periodo, ¿no? Y ahí vamos a marcar un ciclo. Matemáticamente decimos que esa señal I de t es igual a I de t más t, ¿no? Donde yo le sumo el periodo y obviamente estoy en el mismo lugar. Es decir, como dice acá, ha pasado un ciclo, ¿no? Es una parte de la señal que de manera sistemática se va a repetir. La duración del ciclo la vamos a llamar periodo, ¿no? Además, podemos decir que tiene cierta frecuencia, ¿no? Que es la cantidad de ciclos que ocurren en un segundo, que la medimos con la unidad de Hertz, en honor al físico alemán. Después tenemos la amplitud, que es el valor máximo, ¿no? Siempre es absoluto, no importa si es positivo o negativo, el valor pico es el mayor que ocurre en la señal y además tenemos el valor pico a pico que sería la tensión máxima sumada a la tensión mínima, ¿no? Como, bueno, la diferencia algebraica como dice acá. Bueno, todas estas propiedades son importantes porque como yo ya les dije, vamos a trabajar con señales periódicas, por eso hay que dar estas definiciones, aunque seguro ya las conocen, y además porque después vamos a tratar de armar algún algoritmo para poder medir con un microcontrolador una señal alterna, ¿sí? Entonces, primero vamos a trabajar de manera matemática, por eso tenemos que definir cómo denominamos matemáticamente a este tipo de señales y nosotros lo vamos a expresar como B de t igual a una tensión pico, ¿sí? O Bmax. Esto en realidad varía mucho del autor, ¿no? Por seno de omega t más un phi, ¿no? Donde phi es el desfasaje, si es que corresponde, en este caso no lo vamos a usar, y donde omega es la frecuencia angular. Vamos con un ejemplo. Este ejemplo sería ya de la vida real, ¿no? Representaría la tensión que, por ejemplo, llega acá al laboratorio, donde tenemos una frecuencia de 50 Hz para Argentina. Si hacemos la inversa, tenemos un periodo de 0,02 segundos, ¿no? Serían 20 milisegundos. Y omega es 2pi por f, ¿no? O 2pi por 50 me da 100 pi radianes por segundo. Después tenemos Vmax, que es la tensión pico, que es dato, son 311 volt, y phi igual a 0 porque no me interesa en este caso poner algún desfasaje. Si la graficamos, fíjense, ¿no? Que acá tenemos la señal, nos da perfecto el periodo, 20 milisegundos, ¿no? Y acá tendríamos la tensión pico y acá también, ¿no? Pico positivo y negativo. Si sumamos los dos, tenemos la tensión pico a pico que serían 622 volt. Ahora bien, ¿de dónde salen algunas fórmulas? Para eso volvemos a plantear seno de omega t más phi es igual a seno de omega t más phi, ¿no? O sea, acá lo que hicimos fue sumarle el periodo. Como de este lado de la ecuación sumamos el periodo, de este lado también sumamos el periodo que para la función seno es 2pi. Hacemos distributiva y nos queda que si hacemos permutación también, omega t, acá es t mayúscula, ¿no? Del periodo, no de tiempo, omega por t es igual a 2pi. De donde acá puedo despejar el periodo, me queda que es igual a 2pi por omega, ¿no? O sea, el periodo es igual a 2pi dividido este número. Bien, entonces de acá también podemos reescribir esta ecuación, ¿no? Es decir, que omega es 2pi sobre el periodo, ¿no? Y ya sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, con lo cual nos queda que omega es igual a 2pi por f, ¿no? Es una demostración tonta, pero está bueno porque acá se ve de dónde salen estas fórmulas, ya que las vamos a usar. Bien, vamos con algunas definiciones, ¿sí? Que estas son cosas importantes que tenemos que entender para después trabajar con algún tipo de señal periódica. Y lo primero que vamos a definir es el valor medio, ¿no? Sería el valor medio, promedio también, según como lo exprese los distintos autores. El valor medio está definido por la integral entre 0 y t, o sea, de un periodo, por la función b de t diferencial de t, multiplicado por la inversa del periodo. Es decir, que esto es el área que está comprendida entre el eje de abscisas y la curva, dividido por el ancho
del periodo, ¿no? O sea, es el área dividido el periodo en realidad. Esta cuenta nos va a dar a nosotros el valor medio de esa función. Es posible que a veces suceda, ¿sí?, que este valor medio sea cero, dado que, por ejemplo, si nosotros tenemos funciones que tienen área positiva igual al área negativa, por ejemplo, la función seno de t, nos dé que el valor medio sea cero, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver acá, dice calcular el valor medio de la siguiente función y acá tenemos justamente la función seno de t, que como ustedes ya saben tiene medio periodo positivo, tenemos medio periodo o medio ciclo, mejor dicho, negativo, con lo cual el área nos debería dar cero. Entonces nos dice que b de t seno de t, de acá sacamos que omega vale 1, recuerden que omega es el numerito que acompaña a la t, entonces de acá podemos decir que el periodo es 2pi. Eso lo calculamos para hacer la integral. Me va a quedar que el valor medio es 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y 2pi de seno de t. Entonces acá me queda la integral del menos coseno, ¿sí? Acá está multiplicado, ¿no? 1 sobre 2pi. O sea, me quedaría menos coseno de t sobre 2pi, valuado entre 0 y 2pi. Entonces aplicamos la regla de Barrow que decía que el límite superior menos el límite inferior, coseno de 2pi es 1, coseno de 0 es 1, entonces esto me da 0. Con lo cual el valor medio, como esperábamos de esta función, o el valor promedio es 0, ¿no? Porque son áreas que son simétricas respecto del eje de abscisas, ¿no? Entonces yo tengo un medio ciclo positivo, medio ciclo negativo y me da 0. Bueno, acá tengo otro ejemplo, que este ejemplo sí está un poquito más interesante, que obviamente lo vamos a utilizar más adelante, cuando hagamos un algoritmo para el microcontrolador, en el cual tenemos esta señal senoidal. Fíjense que yo no doy más información, sí le puse unas líneas para tener alguna referencia, ¿sí? Es una señal senoidal que está montada en un offset, podríamos decir, ¿no? Y de acá podemos decir que tiene un valor pico de 2 volt. Fíjense que acá en realidad tengo un 2, acá hay un 3, bueno, acá iría un 4, o sea que de acá hasta acá hay 2 volt. En realidad el valor pico no es de 4 volt, ¿no? Sino que es de 2, porque esta señal está montada en un offset, está corrida para arriba, ¿no? A eso quiero decir. El offset es de 2 volt y acá tenemos lo que sería el periodo, ¿no? De 0,001 segundos. Bueno, vamos a empezar a recabar información de este gráfico para poder calcular el valor medio y a ver cuánto nos da. Bien, entonces tenemos periodo 0,001 segundos, ¿sí? Si hacemos la inversa tenemos una frecuencia de 1 kHz o de 1000 Hz. Teniendo la frecuencia puedo calcular omega, omega es igual a 2pi por f o 2000 por pi, y tenemos una tensión máxima, como yo les decía, de 2 volt acá, ¿no? Respecto de este offset, ¿no? Me refiero, como si fuese una tensión relativa, por decirlo de alguna manera, y después tenemos una tensión de offset que está acá, que es de 2 volt. Entonces yo voy a armar mi función b de t, porque yo necesito integrarla para calcular el valor medio, y voy a decir que es igual a la tensión de offset más la tensión máxima por seno de omega t, ¿sí? Acá reemplazo, tensión de offset son 2 volt, tensión máxima son 2 volt también, por el seno de omega, que es 2000 por pi, y todo esto multiplicado por t. De esa forma yo ya tengo armada mi función. Entonces, como tengo armada la función, puedo aplicar la integral, ¿no? Que es la que está acá. Entonces me va a quedar 1 sobre t, la integral entre 0 y t, ¿no? Esto que está acá, por la función b de t que la reemplazamos por su valor que recién calculamos. Bueno, la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? Ya lo hemos hablado en otros videos, entonces aplico linealidad de la integral para que me quede todo más fácil, lo llevo a algo que yo ya conozco. Y como ustedes ya saben y demostramos hace un ratito, esta integral obviamente me va a dar 0, ¿no? Entonces me quedo con esta que está acá. Bien, entonces integro, me queda 2t, valuado entre 0 y 0,001. Está medio feo los números. Y bueno, si aplicamos la regla de Barrow, obviamente esto se simplifica. Y finalmente me queda que la tensión media es igual a la tensión de offset, ¿sí? Entonces el valor medio, cuando yo estoy trabajando con una señal montada con un offset, es igual a la tensión de offset.
¿Por qué? Porque esta área es igual que esta, entonces este pedacito de área se va a cancelar con este, entonces solamente me va a quedar esta que está acá. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que yo agregué a propósito, que es calcular el valor medio, pero considerando medio periodo. Ya hemos visto que si yo considero el periodo entero y el área bajo la curva es la misma, tanto positiva como negativa, el área resultante va a ser cero, lo cual a veces a mí no me sirve porque yo necesito tener un valor. Entonces lo que se suele hacer es calcular el valor medio, pero para medio periodo, ¿sí? Entonces acá tenemos otra vez esta función, ¿no? Donde omega vale 1, el periodo vale 2pi, pero ahora yo digo que voy a usar la mitad del periodo, entonces el periodo vale pi, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazo acá la integral, 1 sobre pi por la integral entre 0 y pi de b max por seno de t. Acá lo dejé en forma genérica a propósito, la integral del seno menos coseno. Y finalmente me queda que esto es 2 veces la tensión pico dividido pi, ¿no? O si lo queremos llevar a números es 0,64 de la tensión pico. Este resultado más adelante lo vamos a explicar para qué se usa, pero fíjense que haciendo esta pequeña trampita de trabajar con medio periodo encontramos un valor. Bueno, seguimos entonces con la teoría, vimos valor medio y ahora vamos a ver lo que llamamos valor eficaz, también llamado valor medio cuadrático o famoso RMS que aparece en algunos instrumentos. Este valor eficaz viene dado por esta fórmula, que es un poquito más compleja, donde tenemos la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y t, ¿sí? También del periodo, por la función b de t al cuadrado diferencial de t. De esta forma, ¿no? Como ustedes sabrán, si yo elevo algo al cuadrado, vamos a obtener algún valor que sea distinto de 0 para señales que son simétricas, ¿no? Respecto del eje de abscisas. Por ejemplo, la función seno de t. Es por eso que este tipo de medición, que en realidad es una medición más que nada estadística, se usa en estadística también, lo que me permite a mí es medir este tipo de señales, ¿no? Entonces, bueno, vamos con un ejemplo para ver qué pasa. Vamos a calcular el valor RMS de esta función, que son funciones genéricas, ¿sí? Como hicimos hace un rato, que en vez de poner acá un valor, ponemos Bmax o tensión pico por el seno de t en este caso. Bien, acá nuevamente omega vale 1, el periodo son 2pi, así que directamente acá reemplazo, ¿sí? Acá el problema que puedo llegar a tener es que tengo que integrar, Bmax puede salir fuera de la integral, pero me queda la integral del seno cuadrado, que ustedes tienen que trabajar con el ángulo duplo para poder hacer esa integral. No lo vamos a hacer porque es algo muy largo y no tenía mucho sentido, pero finalmente nos queda que la tensión RMS es igual a la tensión pico dividido raíz de 2, ¿sí? O sea, si yo sé la tensión pico y quiero pasar a RMS, directamente divido por raíz de 2 y me da la tensión RMS o valor eficaz de esa tensión, ¿no? O de esa función con la que yo estoy trabajando. Esto de hacerlo de manera genérica está bueno porque es válido para cualquier tipo de señal senoidal, independientemente de la frecuencia, del ángulo de fase, del periodo. Bueno, es lo mismo en realidad, pero es independientemente de todo eso. Lo mismo es válido, vuelvo un poquito para esto que vimos acá. Es independiente de la frecuencia, el periodo, y etcétera, ¿sí? Siempre y cuando sea senoidal, esto es válido y esto también termina siendo válido, que seguramente ustedes lo habrán escuchado. Ahora vamos a definir lo que se llama factor de forma. Esto actualmente no creo que se use mucho, pero está bueno saberlo, y es el cociente entre dos tensiones. En primer lugar tenemos la tensión, como podrán observar acá, o valor eficaz de una señal dividido el valor absoluto del valor medio, ¿sí? El factor de forma no siempre se puede calcular, dado que a veces el valor medio me da 0. Entonces lo que se suele hacer es trabajar con medio periodo, ¿no? Medio periodo para el valor RMS y medio periodo para el valor medio. Si nosotros trabajamos con el valor eficaz de medio periodo, vamos a obtener el mismo valor que si trabajamos con periodo completo.
Entonces, directamente lo que vamos a hacer acá en la fórmula es reemplazar los valores ya obtenidos. Por ejemplo, para una tensión que yo quiero calcular el valor eficaz, nos había dado que es la tensión pico dividido raíz de 2, ¿sí? Y para medio periodo del valor medio nos dio 2 veces el valor pico dividido pi, ¿sí? Eso ya lo hemos calculado recién. Entonces, si hacemos el cociente y lo reordenamos, esto me da pi dividido 2 raíz de 2 o aproximadamente 1,11. ¿Sí? Esto se usa en instrumentos viejos de aguja, por ejemplo, en que la deflexión de la aguja se basaba en medir el valor medio de medio periodo, entonces lo que se hacía era multiplicar la deflexión de la aguja por este coeficiente y se obtenía lo que es la tensión RMS o de valor eficaz. Bueno, ahora se viene la parte un poquito más compleja porque lo que nosotros vamos a ver son señales discretas. La matemática de una señal discreta es realmente compleja porque primero hay que explicar qué es una sucesión, después una serie. También hay transformadas. Nosotros hemos visto la de Laplace, por ejemplo, pero está la transformada de Z, que es para señales discretas. Bueno, hay un ambiente bastante complejo detrás de todo este tema en el cual no nos vamos a meter, pero sí lo vamos a empezar a nombrar. Recuerden que hasta este momento del video hemos trabajado con señales continuas que no tienen problema en el dominio, ¿sí? Pero ahora, supongamos que nosotros inyectamos una señal senoidal, no sé, a una DC cualquiera, y vamos tomando valores, lo que obtenemos son puntos, como se puede observar acá, ¿no? Con lo cual va a ir representando a la función que yo quiero calcular, por ejemplo, su valor eficaz. Pero yo no tengo todos los valores infinitos de la señal, sino que tengo puntitos donde la DC fue tomando muestras, con lo cual estamos frente a una señal discreta. La idea entonces es tratar de reconstruir a través de estos puntos lo que sería la señal y tratar de calcular la integral, ¿sí? De manera tal de que nosotros podamos tomar la mayor cantidad de puntos posible a fin de armar el área bajo la curva, ¿no? Como hemos visto hace un rato, pero recuerden que ahora yo no tengo la expresión de la función, solamente tengo la información que me va a brindar el ADC. Esto que queremos hacer de calcular el área debajo de la curva mediante estos puntos es muy parecido a la integral de Riemann, ¿no? Que lo que hace es armar pequeños rectangulitos, ¿no? De manera que cada uno de ellos sume una porción de área y la suma de todos ellos sume el área comprendida entre la curva y el eje de abscisas. Básicamente es algo parecido, no es igual, pero el concepto es parecido, ¿sí? Bien, entonces yo sé que el valor medio para una función donde yo conozco su expresión matemática está dada por esta integral que ya vimos, ya la calculamos, hicimos ejemplos, etc. Ahora bien, yo no tengo esta expresión adentro del micro porque yo no sé qué está midiendo el ADC. Entonces lo que yo tengo que hacer es trabajar con estos puntos. Entonces el valor medio, si de una señal es como calcular el promedio, va a ser igual a la suma de todos los valores que yo vaya tomando con el ADC dividido el número de mediciones, ¿sí? Como que yo sumo este, más este, más este, más este, sumo todos estos valores y lo divido por el número de mediciones. Y eso me da el valor medio. Bien, de manera análoga vamos a redefinir el valor eficaz, ¿no? Para señales discretas. En este caso, nuevamente tenemos que el valor eficaz está dado por esta función, pero nuevamente yo no tengo la expresión de la función que están viendo la DC, sino que yo la tengo que rearmar. Entonces, de manera discreta vamos a hacer lo mismo. Va a ser la suma de todas las mediciones al cuadrado dividido el número de mediciones. Y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Fíjense que acá estoy sumando siempre valores positivos, con lo cual acá también el valor eficaz de una tensión puramente senoidal y sin offset no me va a dar nunca cero, sino que me va a dar un valor, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, si yo cargo estos algoritmos en el microcontrolador, nosotros podemos calcular cualquier tipo de señal, ¿sí? Lo cual está muy bueno. Bueno, finalmente nos queda acondicionar la señal. Normalmente uno trabaja con una DC que trabaja con fuente simple y no le puede ingresar una tensión negativa a la DC, ¿no? Ya sea de un micro o una DC externo. Yo voy a usar una DC externo, en este caso el MSP3204,
porque es un ADC bastante bueno y rápido, me gusta mucho, así que decidí usar ese. Y acá lo que tenemos es un pequeño circuito de acondicionamiento de señal, ¿sí? En este caso lo que tenemos es un seguidor de tensión, donde nosotros acá generamos un divisor de tensión, tenemos VCC sobre 2, ¿no? Tenemos R1 y R2 igual a 4K7. Acá ponemos un capacitor para que la tensión en este punto sea lo más estable posible, ¿sí? Y bueno, y acá generamos lo que llamamos offset. En este otro operacional, el MSP6002 tiene dos, así que vamos a usar los dos. Tenemos, en primer lugar, una tensión de alterna, que la vamos a generar con el generador de funciones, ¿no? Y acá tenemos el offset. Fíjense que esta es una configuración de amplificador no inversor que en este caso, para esta configuración, se transforma en sumador. Va a sumar esta señal más esta señal porque la ganancia de esto operacional es igual al número de señales a sumar, ¿sí? Si yo acá tengo dos señales, la amplificación de este operacional tiene que ser de 2. Fíjense que esto es R5 sobre R6, que da 1 más 1 me da 2, ¿no? Porque es una configuración no inversor. De esa manera entonces yo lo que logro es tener esta señal montada en un offset de manera tal de que cuando entra el ADC no, no le lleguen señales que tengan valores negativos, ¿no? Porque si no se va a prender alguna protección del ADC y no queremos hacer eso. Además, para adaptar un poquito mejor a la impedancia de entrada del ADC, lo que hacemos es poner un circuito de RC, ¿sí? Además de que hace de filtro, ¿no? Hay que chequear bien que esto no atenúe a la señal que hacemos ingresar. Por eso usé una resistencia de 220 y un capacitor de 10 nano, que este capacitor ayuda a cargar el capacitor que tiene interno acá el ADC, que es el de sample and hold, con lo cual las mediciones están mucho mejor que si yo lo pondría derecho desde el operacional sin esta red RC. Así que bueno, esto es algo que siempre hay que leer en la hoja de datos y ver cómo mitigarlo. Bueno, acá estamos en la hoja de datos del MSP, yo tengo el 3204, es una ADC de 12 bits, es SPI, es bastante rápido, creo que tiraba 100.000 muestras por segundo, si no me equivoco. Bueno, habría que leerlo por acá, voy de memoria, ¿eh? Qué raro que no está acá arriba. Normalmente acá tiran la carne al asador, acá, ¿no? Te dicen todo lo bueno del integrado, pero eso no lo pusieron. Acá está, sí. Si le pones 5 volts llega a 100.000 muestras por segundo máximo. Trabaja en modo pseudo diferencial o single ended, eso está bueno. CPI modo 00 y 11. Vamos a ver un poquito la parte de programación. Bueno, yo lo voy a programar así como está acá, en modo diferencial. Fíjense que acá dice cómo hay que configurar los bits que uno le envía, ahora lo vamos a ver. Y acá me está diciendo que en el canal 0 tenemos la entrada positiva y en el canal 1 tenemos la entrada negativa, ¿sí? Este es para el 3204, que es el que yo tengo. Después está el 3208, que tiene más canales, ¿sí? Pero después es lo mismo. El modo SPI, acá está. Usar mi controlador SPI. Fíjense que acá están los comandos para que esto funcione. Hay que mandarle un start. Acá le dicen si van single o diferencial. Y después, bueno, D2, D1 y D0 definen qué canal va a tomar la muestra. Bueno, acá tenemos un modelito de lo que es la entrada de la DC. Fíjense que acá está representada la capacidad del pin. Acá tenemos las protecciones, el de dos dioditos, ¿no? Protección por alta y por baja tensión. Acá tenemos una corriente de fuga representada con esta fuente de corriente. Acá tenemos el switch representado también con su resistencia, ¿no? Y acá tenemos el capacitor, que es donde se toma la muestra y se guarda para después, bueno, realizar la medición. Acá siempre hay que tener en cuenta la impedancia de la fuente, ¿no? Versus la impedancia de esta entrada, ¿no? De la DC. ¿Qué pasa? Si yo no pongo esa red RC, cuando el ADC realiza la muestra, se nota que hay una caída de tensión, ¿sí? Porque no están bien acopladas las impedancias y a veces las mediciones salen mal. Eso igual lo vamos a ver en el osciloscopio, así que bueno, vamos al laboratorio. Bueno, estamos acá en el laboratorio, como siempre, vamos a ver un poco de la parte práctica. Lo que tenemos acá es algo preparado en Atmel Studio
porque necesitaba que algunos procesos se realicen de manera más rápida, ¿sí? Que la convencional usando Arduino, pero se puede usar Arduino sin ningún problema. Todo depende también de la frecuencia de la señal. Yo voy a trabajar con 1 kHz. Bueno, como les decía, con este ADC, que es el MSP3204, acá tengo el MSP6002, ¿sí? Que es el que suma el offset, y acá tengo una Almeda 644, que es como un 328p, pero con algunas cositas más. Pero básicamente es lo mismo, no cambia mucho más. Bueno, acá tenemos conectado ya el osciloscopio, ¿sí? Para mostrar algunas cosas. En primer lugar, observen que el canal que estamos viendo está acoplado en continua, o sea que estamos viendo la salida del operacional. Esto es para que a la DC no entre ninguna señal negativa, porque como ya dijimos, va a prender alguna protección, como ya vimos en la hoja de datos, y entonces no queremos quemar ninguna DC. En algunos casos existen ADC que pueden trabajar con tensiones negativas y bueno, no habría que hacer nada de esto, ¿no? Pero hay que alimentarlos con fuente simétrica, que es otro tema, ¿no? Pero bueno, tendrían solucionado algunas otras cosas. Cada uno sabrá en su proyecto qué necesita. Entonces vamos a habilitar el canal 3, si bien digo. Venimos para acá. Lo vamos a acoplar en continua también, está bien. Lo vamos a acomodar un poquito, el otro también. Ahí está. Fíjense, bueno, en uno estamos viendo lo que es la señal de entrada, ¿sí? Fíjense que está acoplado en continua, es alterna y este está montado en un offset, que es lo que nosotros queríamos hacer. Ahora voy a venir para acá, perdón, voy a bajar este, el canal 3 lo voy a apagar, el canal 2 lo bajo un poquito para que se vea bien en pantalla. Y algo importante y que quiero que recuerden son los valores. Fíjense que acá tenemos 2,6 volt, ¿sí? Que es el valor RMS, ¿sí? Y acá tenemos el valor medio, que es el offset, perdón, toqué la proto justo, el offset que yo le estoy sumando, que son 2,5 volt. Fíjense que es lo que calculamos en la integral. El valor medio es directamente el offset. ¿Qué pasa ahora si yo lo acoplo en alterna? Bueno, se va el trigger. Bueno, si lo acoplamos en alterna, tenemos tensión RMS más chiquita de 1 volt y tenemos un valor medio prácticamente nulo. ¿Pero por qué? Bueno, porque no tiene componente de continua. Justamente el valor medio de una tensión periódica senoidal es igual al offset, que es lo que vimos en la integral, ¿no? Y lo vimos en la teoría, mejor dicho. Entonces acá, bueno, lee un poquito de valor medio, sí lee porque el osciloscopio usará algún algoritmo, pero le está dando un valor medio muy chiquitito. Fíjense que está oscilando entre 7 mV y 90 como mucho. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver la programación en Atmel Studio y vamos a chequear todos estos valores que vimos recién. Bueno, estamos acá en la parte de programación, ¿sí? Con el querido Microchip Studio. Yo le digo Atmel Studio, pero bueno, Microchip, como ustedes ya saben, los compró. Y el software Atmel Studio lo actualizó un poquito y es este que está acá, ¿sí? Acá tenemos algunas librerías que vamos a usar. Creo que la de Mat no la uso, no me acuerdo. Vamos a probar. Me parece que no, así que vamos a compilar. No, ahí está. Bueno, se va a pasear. Esta creo que tampoco, pero bueno, no importa. Lo que no se usa, igual el compilador seguro lo saca, así que no hay problema. Bien, entonces acá me dice una pequeña función que lo que hace es leer el ADC, ¿sí? Le mando un start con este 1 y después lo configura en modo pseudo diferencial, como yo ya les dije, con el canal 0 y el canal 1, ¿no? La polaridad de cada canal está indicada en la hoja de datos, ¿sí? Lo que hace es restarlos, ¿no? Y nos devuelve el valor. Bien, después, bueno, lo que hacemos es almacenar la información. Fíjense que está data high y data low. Como el ADC es de 12 bits, nos va a dar la información en dos partes, obviamente. Bueno, esto es parte de lo que sería el SPI. Y después lo que hacemos es empezar a guardar la información en una variable de 16 bits y las vamos acomodando, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es multiplicarla por 5. Bueno, yo me di con el tester, me daba 505, ¿sí? La tensión de alimentación, que es la referencia. En realidad habría que poner una referencia como corresponde, dividido 4095 valores, que son los que
puede leer como máximo la DC. Y después devolvemos el valor de tensión medido, ¿sí? Nada más. Acá tenemos el main, ¿no? Donde acá tenemos la inicialización de lo que es el SPI y después entramos al while, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a una señal de la frecuencia que sea, cuántas muestras va a tomar y en qué intervalo de tiempo, ¿sí? Eso hay que conocerlo bien por el teorema de Nikis-Shannon, que ya lo hemos explicado en otro video, porque si no vamos a tomar mediciones erróneas de la señal en cualquier momento y va a salir cualquier cosa. Eso muy en claro. También hay que tener cuidado porque cuando ustedes quieren hacer operaciones mientras leen el ADC, eso va a tener una demora, ¿sí? En el micro, si es un micro de 8 bits como este, perdón, y viejo, bueno, eso tiene una demora, entonces acá yo acá puse un delay de un microsegundo, pero también hay que sumarle el delay que hay por estas operaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es calcular primero el valor medio de esta función, ¿no? Como yo ya sé, tiene un offset, así que el valor medio es igual al offset. Yo lo que voy a hacer son 100 mediciones cada un microsegundo, que en realidad no es un microsegundo, va a ser más porque acá hay operaciones, ¿sí? Como les decía, y después lo voy a dividir por la cantidad de muestras que tomé. Como habíamos visto hace un rato, esto forma parte del algoritmo que vimos, ¿no? Así que bueno, vamos a darle acá a debug. A ver si está todo bien. Bueno, fíjense, bueno, acá tenemos el valor de sumatoria, que la verdad no me interesa, así que lo vamos a borrar y me quedo con el valor medio. Fíjense que el valor medio en realidad sería 2,5, ¿no? Suponiendo que la tensión es perfectamente 5 volt y las dos resistencias son iguales, ¿no? Pero bueno, me da 2,53 que no está nada mal. Le doy a F5 de nuevo. Bueno, va cambiando, pero muy poquito. Fíjense que esto anda muy bien. Me está dando el valor medio, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a hacer un stop. Ahora lo que vamos a hacer es medir el valor RMS. Así que este lo voy a sacar. Este lo voy a activar ahora porque yo lo que voy a hacer es tomar una medición y elevarla al cuadrado y la voy a sumar. Después lo que voy a hacer es dividirla por la cantidad de muestras y además le voy a sacar la raíz cuadrada, ¿no? A ver si ahora de error. No, está bien. Pensé que iba a dar error porque saqué la librería de matemática, pero no. Bueno, esto sería el valor RMS, ¿sí? Pero de la señal montada en el offset. Así que le damos a Run, a ver si está todo bien. Hacemos clic derecho, ponemos al watch, el valor medio no lo quiero ver más, así que por ahora lo borro. Y fíjense que me dio algo parecido al osciloscopio, ¿sí? 2,7 volt estaba por ahí, ¿no? Acá baila un poquito, pero bueno, igual anda bastante bien, ¿no? Bien, y lo último que les quería mostrar es cómo hacer la medición, entre comillas, acoplada en alterna. Es decir, yo me quiero sacar de encima ese valor medio que yo le sumé a la tensión, ese offset, que obviamente se lo tengo que sumar para no quemar el ADC, pero yo después no lo quisiera medir, ¿no? Digamos que eso me modifica la medición, entonces yo no quisiera medir eso. Entonces, acá ni bien arranca el main y antes de entrar al while, lo que vamos a hacer es sacar ese valor promedio que tiene la señal. Una vez que yo lo saqué, ese valor medio en teoría en el tiempo no se debería modificar. O bueno, si se llegase a modificar en todo caso, habría que modificar este algoritmo de programación para que en algún momento lo vuelva a recalcular. Entonces lo que hacemos ahora es, cuando hacemos acá la medición, a la medición le voy a restar el valor medio. De esa forma estoy restando el offset, ¿se entiende? Entonces es como si estuviese acoplado en alterna el osciloscopio. De esa manera yo tengo esa medición y lo demás es exactamente igual, porque yo estoy viendo el valor RMS, pero le resté el offset. Cuando nosotros hicimos eso con el osciloscopio me dio alrededor de un volt RMS, así que le vamos a dar a Run, a ver si eso es cierto. ¿Está cargando? Bueno, ahí está. BRMS me da 1,06, con lo cual la verdad están dando bien. 1,05, fíjense que oscila un poco, pero no mucho.
sé que anda bastante bien esto. Y estamos midiendo una frecuencia de 1 kHz, lo cual no es poco. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Está bueno este tema, lo vamos a usar en el próximo video también, así que este, para que no sea el próximo video tan largo, cualquiera que tenga alguna duda se viene a este video o se pasa por el grupo de Telegram y bueno, charlamos ahí. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.